La verdad terminó de revelarse una noche en la que la lluvia caía como si el cielo también necesitara llorar. Estábamos los cuatro bajo el mismo techo, el silencio tan espeso que parecía respirar con nosotros. Los gemelos dormían abrazados en el sofá, ajenos a la tormenta que se desataba en nuestras almas. Ella, con las manos temblorosas, me miró como si fuera la última tabla en medio de un naufragio. Entonces entendí que ya no había marcha atrás. Me contó todo. No con palabras rápidas, sino con pausas cargadas de dolor y dignidad. Aquellos niños no eran solo los gemelos, eran su ancla, su razón para seguir viva cuando la calle la había despojado de todo lo demás. Los había encontrado siendo apenas bebés, abandonados frente a una iglesia cerrada, envueltos en una manta que olía a miedo. Nadie reclamó por ellos. Nadie preguntó. Ella, que no tenía nada, decidió darles todo. Amor, protección, un nombre, y la promesa silenciosa de no dejarlos solos jamás. Mientras hablaba, sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Yo había creído que estaba ayudando a una chica sin hogar, en realidad, ella me había mostrado la forma más pura de riqueza. Me acerqué despacio, con el respeto que se tiene ante un milagro, y tomé su mano. Estaba fría, pero viva. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando nuestros dedos se entrelazaron, y en ese gesto simple nació algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. El amor no llegó como un incendio, sino como una luz constante que fue calentando cada rincón oscuro. Compartíamos las noches hablando en susurros para no despertar a los niños, contándonos sueños que nunca habíamos dicho en voz alta. A veces, sin darnos cuenta, nuestras miradas se quedaban suspendidas demasiado tiempo, y entonces sonreíamos, tímidos, como adolescentes descubriendo el primer latido del corazón. Cuando la besé por primera vez, fue suave, casi sagrado, y sentí que el mundo entero se detenía para darnos permiso. La vida empezó a cambiar despacio, pero con firmeza. Los gemelos rieron más fuerte, durmieron más tranquilos. Ella volvió a creer en los amaneceres. Yo aprendí que el hogar no es un lugar, sino las personas que deciden quedarse. Caminábamos juntos por la ciudad, ya no como sombras, sino como una familia que empezaba a reconocerse. Y cada paso era una victoria contra todo lo que nos había querido separar. El pasado, sin embargo, exigía ser mirado a los ojos. Una mañana apareció alguien que decía ser la madre biológica de los niños. Traía documentos, excusas, una historia rota. El miedo volvió a apretarnos el pecho, pero esta vez no estábamos solos. Luchamos, no con rabia, sino con verdad. Los niños eligieron con quien querían quedarse, y su decisión fue tan clara como el amor que habían recibido desde el primer día. La justicia, por una vez, escuchó al corazón. Cuando todo terminó, nos abrazamos los cuatro, llorando sin vergüenza. En ese instante supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, y sentí su respiración acompasarse con la mía. No hacía falta prometer nada, el futuro se estaba escribiendo solo, en cada gesto cotidiano, en cada risa compartida, en cada beso robado entre el cansancio y la esperanza. El día que dejamos atrás la calle definitivamente, ella se detuvo, miró al cielo y sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de gratitud. Los gemelos corrieron hacia adelante, llamándonos, y al alcanzarlo sentí que algo se cerraba para siempre, el círculo del abandono, del dolor, de la soledad. En su lugar quedaba un espacio nuevo, lleno de posibilidades. Ahora, cuando la veo dormir junto a mí, con una mano extendida buscando la mía incluso en sueños, sé que las palabras que lo cambiaron todo no fueron una maldición, sino una bendición disfrazada. Estos gemelos viven conmigo, no fue el inicio del caos, sino el comienzo de una historia que nació del abandono y floreció en amor. Y mientras el mundo sigue girando, nosotros seguimos aquí, juntos, demostrando que incluso desde la nada pueden nacer los finales más hermosos. Y aún así, la vida no se detuvo en esa calma recién conquistada. Al contrario, empezó a moverse con una intensidad nueva, como si quisiera probarnos, empujarnos un poco más allá. Los gemelos crecían rápido, demasiado rápido, y cada pregunta que hacían era un espejo que nos obligaba a mirarnos como realmente éramos. Ella se volvió más fuerte, más segura, pero a veces la encontraba despierta de madrugada, observando el techo con la misma expresión que tenía en la calle, una mezcla de alerta y miedo a perderlo todo otra vez. Una noche no pude más y le pregunté qué la atormentaba. No respondió de inmediato.
se acercó, apoyó su frente en la mía y respiró hondo. Me confesó que aún sentía que todo podía desaparecer en cualquier momento, que la felicidad le parecía algo frágil, casi prestado. La abracé sin decir nada, porque entendí que el amor no siempre cura de golpe, a veces solo acompaña mientras sanan las heridas. La besé despacio, con ternura, y esa noche hicimos el amor como si quisiéramos grabarnos el uno al otro en la piel, como una promesa silenciosa de permanencia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños retos. La escuela, los trámites, las miradas ajenas que no siempre eran amables. Pero también hubo risas en la cocina, tardes de juegos en el parque y domingos perezosos en los que nos quedábamos en la cama más tiempo del necesario. Cada gesto cotidiano fortalecía algo invisible pero poderoso entre nosotros. Yo empezaba a sentir un amor profundo, no solo por ella, sino por la vida que estábamos construyendo juntos. Un atardecer, mientras los gemelos dormían la siesta, ella me tomó de la mano y me llevó al balcón. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. Me miró con una seriedad que me desarmó y me dijo que nunca había imaginado llegar tan lejos, que había sobrevivido pensando solo en el siguiente día, no en el futuro. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban. Le respondí que el futuro no se imagina solo, se construye, y que yo quería hacerlo con ella. Sus labios buscaron los míos con urgencia, y ese beso tuvo algo de despedida del miedo. Sin embargo, las sombras del pasado seguían acechando. Una tarde recibió una llamada que la dejó pálida. Alguien del pasado, alguien que conocía su historia en la calle, amenazaba con contar cosas que podían complicarnos la vida. El pánico volvió a apoderarse de ella, y durante días se encerró en sí misma. Yo intenté ser paciente, estar presente, recordarle que ya no estaba sola, pero sabía que ciertas batallas se libran por dentro. Una noche, finalmente, explotó. Lloró como no la había visto llorar jamás, con un llanto profundo, casi animal. Me confesó culpas, decisiones desesperadas, momentos en los que había hecho cosas solo para proteger a los gemelos. No la juzgué. La escuché. La sostuve. Y cuando terminó, le dije algo que salió de lo más hondo de mi pecho, que no la amaba a pesar de su pasado, sino también por haber sobrevivido a él. Esa noche volvió a creer un poco más en sí misma. El amor entre nosotros se volvió más intenso, más real. Ya no era solo refugio, era complicidad. Nos mirábamos y sabíamos lo que el otro pensaba. En la intimidad, cada caricia llevaba una carga emocional profunda, como si estuviéramos sanando viejas heridas con cada beso. A veces, después de hacer el amor, nos quedábamos abrazados en silencio, escuchando la respiración del otro, agradeciendo sin palabras estar ahí. Los gemelos empezaron a llamarme por un nombre que nunca esperé escuchar, uno que me hizo sentir vértigo y orgullo al mismo tiempo. Ella los observaba con una sonrisa suave, pero en su mirada había preguntas. Una noche me preguntó si estaba listo para algo así, para asumir un rol tan grande. Le respondí con honestidad, tenía miedo, sí, pero era un miedo que quería enfrentar. Porque el amor verdadero no es ausencia de temor, es decisión. El tiempo seguía avanzando, y con él, nuevas oportunidades y nuevas amenazas. Nada estaba completamente resuelto. El pasado aún respiraba cerca, el futuro era incierto, y nuestras heridas no habían desaparecido del todo. Pero cada mañana despertábamos juntos, cada noche volvíamos a elegirnos, y eso empezaba a sentirse como la forma más pura de valentía. Esa valentía se puso a prueba más pronto de lo que imaginábamos. Una mañana gris, mientras preparábamos el desayuno y los gemelos discutían por quién usaría primero la taza azul, sonó el timbre. Ella se quedó inmóvil. Yo abrí la puerta y encontré a un hombre trajeado, con una carpeta bajo el brazo y una mirada demasiado calculadora. Dijo palabras formales, legales, frías. Habló de revisiones, de expedientes antiguos, de denuncias anónimas. Sentí como el aire se volvía pesado dentro del departamento. Cuando cerré la puerta, ella ya estaba sentada en el sofá, pálida, con los niños abrazados a sus piernas. No preguntó nada. Sabía. La tomé del rostro con cuidado y le aseguré que enfrentaríamos lo que viniera juntos. Esa palabra, juntos, pareció devolverle un poco de color. Aún así, esa noche apenas durmió. Se acurrucó contra mí buscando seguridad, y yo permanecí despierto, escuchando su respiración irregular, prometiéndome en silencio no fallarle. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y ternura.
Había citas, entrevistas, papeles que removerían viejas cicatrices. Pero también había besos antes de salir de casa, mensajes escondidos en el bolsillo del abrigo, miradas cómplices cuando los gemelos no estaban mirando. Una tarde, después de una reunión particularmente dura, regresó agotada. La llevé a la habitación, le quité los zapatos con suavidad y la hice sentarse en la cama. No hablamos. Simplemente la abracé. Sentí su cuerpo relajarse poco a poco, como si por fin pudiera soltar el peso del día. Aquella noche, el amor fue distinto. No hubo prisa ni urgencia, solo una necesidad profunda de sentirnos reales, presentes. Cada caricia fue lenta, consciente, cargada de una intimidad que iba más allá del deseo. Cuando me miró, con los ojos brillantes y una mezcla de vulnerabilidad y confianza absoluta, supe que ya no había marcha atrás. Nos pertenecíamos de una forma que no necesitaba promesas dichas en voz alta. Los gemelos, sin saberlo, eran nuestra mayor fuerza. Su risa llenaba los silencios incómodos, su inocencia nos recordaba por qué valía la pena resistir. Una tarde los llevamos al parque, y mientras jugaban, ella apoyó la cabeza en mi hombro. Me dijo en voz baja que, pasara lo que pasara, esos momentos nadie podría arrebatárselos. Besé su frente, sabiendo que tenía razón. Había recuerdos que ya eran indestructibles. Sin embargo, la presión empezó a filtrarse en pequeñas grietas. Ella se volvió más callada, más observadora. Yo intentaba mantenerme firme, pero había noches en las que la duda me asaltaba. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el pasado pesaba más que nuestro presente? Una de esas noches, al sentir mi inquietud, ella tomó mi mano y la llevó a su pecho. Me dijo que, aunque el mundo se empeñara en recordarle quién había sido, conmigo podía ser quien estaba destinada a ser. Esa frase me atravesó como un juramento. Poco a poco, también ella empezó a recuperar algo que había perdido hacía mucho, la capacidad de soñar. Hablaba de estudiar, de trabajar en algo que la hiciera sentirse orgullosa, de un futuro donde ya no tuviera que mirar atrás con miedo. Yo la escuchaba fascinado, enamorándome no solo de la mujer que era, sino de la que estaba emergiendo con una fuerza silenciosa. En la intimidad, su entrega se volvió más segura, más libre, como si cada noche reclamara su derecho al placer y a la felicidad. Una tarde lluviosa, mientras los gemelos dibujaban en el suelo, ella se acercó y me susurró que tenía miedo de perderme. La miré sorprendido. Le confesé que yo sentía lo mismo, que el amor nos había hecho vulnerables, pero también increíblemente vivos. Nos besamos allí mismo, sin importar quién pudiera vernos, como si necesitáramos recordarnos que estábamos eligiendo esto, una y otra vez. Las visitas oficiales continuaban, las preguntas no cesaban, y el desenlace aún era incierto. Pero algo había cambiado profundamente entre nosotros. Ya no enfrentábamos el miedo desde la soledad, sino desde una alianza íntima, casi feroz. Cada noche, al acostarnos, entrelazábamos las manos como si ese simple gesto pudiera sostenerlo todo. Y mientras el mundo exterior seguía presionando, dentro de esas paredes se gestaba algo poderoso, algo que aún no tenía nombre definitivo, pero que latía con fuerza, creciendo, esperando el momento exacto para revelarse por completo. La resolución llegó en silencio, sin aplausos ni anuncios grandilocuentes, como llegan las verdades que lo cambian todo. Fue una mañana clara, inesperadamente luminosa, cuando recibimos la última notificación. Ella la sostuvo entre las manos durante varios segundos antes de atreverse a leerla. Los gemelos jugaban cerca, ajenos al peso de ese papel. Yo observaba su rostro, cada pequeño gesto, hasta que por fin levantó la vista. No lloró. Sonrió. Una sonrisa profunda, temblorosa, real. Todo había terminado. Las amenazas del pasado se disolvían por fin, y lo que quedaba era nuestro presente, intacto. Se dejó caer en mis brazos como si el cuerpo, por fin, entendiera que podía descansar. Sentí su respiración romperse contra mi cuello, no por miedo, sino por alivio. Los gemelos corrieron hacia nosotros, confundidos primero, luego riendo cuando nos vieron reír también. Los abracé a los tres, con una certeza absoluta, ya nadie nos separaría. El amor, ese amor nacido en la calle y fortalecido en la adversidad, había ganado. Los días siguientes estuvieron llenos de una calma nueva, casi desconocida. Ella empezó a caminar diferente, con la espalda un poco más erguida, con la mirada menos alerta. Por las noches, se acercaba a mí sin temor,
sin esa sombra constante de pérdida. En la intimidad, su cuerpo ya no buscaba refugio, sino encuentro. Nuestros besos eran lentos, cargados de una emoción profunda, como si celebráramos en silencio haber sobrevivido. Cada caricia era una forma de decir, aquí estás, aquí estoy. Un atardecer, mientras los gemelos dormían, me tomó la mano y me llevó al mismo balcón donde tiempo atrás había aprendido a soñar. El cielo ardía en tonos dorados. Me dijo que quería quedarse, no solo conmigo, sino con la vida que habíamos construido. Que ya no se sentía una invitada en la felicidad, sino parte de ella. Le respondí que nunca había sido una invitada, que desde el primer momento había sido el centro. La besé con una ternura que casi dolía, y supe que ese beso contenía todo el pasado y todo el futuro. Poco a poco, los sueños comenzaron a materializarse. Ella empezó a estudiar, a trabajar, a descubrir talentos que había mantenido ocultos por años. Los gemelos florecían, seguros, curiosos, llenos de esa alegría que solo nace cuando un niño se sabe amado. Yo los observaba y entendía que la familia no siempre nace de la sangre, sino de la decisión diaria de cuidar, proteger y permanecer. Hubo una noche especial, sencilla pero eterna. Cenamos juntos, hablamos de cosas pequeñas, reímos sin prisa. Cuando los gemelos se durmieron, ella me miró con una seriedad suave y me preguntó si aún tenía miedo. Pensé la respuesta antes de decirla. Sí, tenía miedo. Pero ya no era un miedo que paralizara, sino uno que recordaba lo valioso que era todo aquello. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y me dijo que ese mismo miedo la acompañaría siempre, pero que ahora sabía enfrentarlo. Juntos. El amor entre nosotros se había transformado. Ya no era solo pasión ni salvación, era elección. Cada mañana al despertar, cada noche al dormir, nos elegíamos. En los gestos simples, preparar café, acomodar una manta, rozar las manos al pasar. En la intimidad, nuestros cuerpos hablaban un lenguaje tranquilo, profundo, lleno de confianza. No necesitábamos demostrarnos nada, lo sabíamos todo. Un día, mientras caminábamos los cuatro por la ciudad, ella se detuvo y me miró con esa intensidad que siempre precedía a las verdades importantes. Me dijo que, pasara lo que pasara, nunca olvidaría de dónde venían, porque ahí había nacido su fuerza. Yo le respondí que tampoco quería olvidar, porque fue en ese origen imperfecto donde aprendí lo que realmente significaba amar. Cuando cayó la noche, regresamos a casa. Los gemelos se durmieron rápido, exhaustos de felicidad. Ella y yo nos quedamos en silencio, abrazados, escuchando la calma. Pensé en aquellas palabras que lo habían iniciado todo, dichas con miedo y valentía a la vez. Ahora comprendía su verdadero significado. No eran una confesión, eran una declaración de amor. Porque esos gemelos no solo vivían con ella. Vivían en nosotros. Y en ese instante, mientras la tenía entre mis brazos, supe que algunas historias no terminan con un punto final, sino con una certeza, incluso desde la oscuridad más profunda, el amor puede escribir los finales más magníficos.